El siguiente segmento tiene contenido o opinión. La entrevista en A Primera Hora. Analizamos los hechos del momento junto a sus protagonistas. Muy bien, 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a tomar contacto con el exalcalde metropolitano de Quito y empresario Roque Sevilla, que tiene la gentileza de acompañarnos en esta mañana. ¿Cómo le va, señor economista? Bienvenido, buenos días. Un gusto, Fabricio, ¿cómo estás tú? Un saludo a los oyentes de Radio Majestad. Bien, aquí tratando de cumplir las medidas de restricción. Obviamente venimos a la radio, pero inmediatamente retornamos a la casa para cumplir con el aislamiento domiciliario y todas las medidas de prevención. ¿Usted cómo está en casa? Bueno, aquí encerrado, no nos queda más, pero tratando de contribuir de alguna manera a la distancia. Encerrado, ¿qué está haciendo Roque Sevilla en este momento? Porque entiendo, usted conjuntamente con otros empresarios están buscando mecanismos para contribuir a subsanar en algo la situación derivada justamente del aislamiento, de la paralización de los sectores productivos, de la falta, digamos, de actividad económica. Hay mucha gente que tiene dificultades. Así es, resolvimos... o más bien dicho, yo estaba aquí preso en la casa sin hacer nada y me parecía que no podía ser así. Había que contribuir para todos aquellos que están pasando unas situaciones absolutamente críticas, y resolví el sábado pasado hacer un esfuerzo por lograr un levantamiento de fondos de $20 millones en los próximos 30 días para contribuir a ayudar a todo este sector del país, que es la gran mayoría y sobre todo los más pobres, que realmente están pasándola muy, muy mal. Y entonces comencé a conformar un grupo de empresarios para formar un fondo fiduciario para recoger pues estos $20 millones que serían para contribuir para reducir la crisis que se está viviendo. A la presente fecha, o sea, en 5 días hemos recolectado ya $6 millones y se ha creado el fondo fiduciario. También hemos creado un sistema de crowdfunding, o sea, de financiamiento popular o comunitario, con un portal que es www.portodos.es, para que no solo los empresarios aporten, sino todos los ciudadanos rompan el chanchito y manden $5, $10, hasta $1,000 se puede aportar a través de esta página. Y lo importante es el destino, ¿no? El destino de esto primariamente va a ir para 4 acciones puntuales. La primera es tratar de llegar con alimentos o con dinero a miles de familias que están encerradas en sus casas, que no tienen ningún ingreso, no tienen ningún alimento, físicamente se están muriendo de hambre. Ahí emplearemos el soporte de los bancos de alimentos que ya existen, de las ONGs, de la Iglesia Católica, para apoyarle, ya sea haciendo llegar alimentos en sí mismo o pequeñas cantidades de dinero para que ellos puedan, en el lugar cercano donde ellos viven, comprar los víveres que necesitan. Pero ¿cómo se va a identificar para aterrizar ese primer punto, la entrega de los alimentos y artículos de primera necesidad para los más vulnerables? ¿Cómo identificamos a esos sectores a los cuales se podría llegar justamente con esa contribución? Bueno, estas organizaciones tienen ya unas largas listas de las familias que requieren esta ayuda. Esto ya está levantado, la Iglesia lo tiene y lo tiene también muchas organizaciones que ya vienen trabajando en este campo. Así que no vamos nosotros a inventar lo que ya está hecho, ¿no es cierto?, sino utilizar estas facilidades que ya tienen las organizaciones que se dedican constantemente a ello. Así que ese es el mecanismo que vamos a utilizar. Correcto, ese es el primero. ¿El segundo? El segundo es proteger a los que nos protegen. Esto es a los médicos, a las enfermeras,
a los asistentes de los hospitales, a los policías, a quienes recogen la basura, con el equipamiento básico de protección. Acabo de escuchar las explicaciones del médico que usted entrevistaba. Bueno, es para ayudar a que los que nos ayudan estén protegidos. En España y en Italia la gran tragedia fue que los médicos se enfermaron, las enfermeras se enfermaron, los policías estaban enfermos y entonces a ellos hay que proteger de manera prioritaria. El tercer campo es contribuir también en equipamiento para los hospitales. Aunque ya existen 2 fondos para ello, estamos coordinando con ellos para ver qué parte requieren ellos apoyo nuestro o nosotros pedirles a ellos que nos contribuyan. Así que ahí vamos a compartir el esfuerzo. Y el último es hacer las pruebas para ver quiénes han superado ya el contagio y puedan ellos volver al trabajo. Esos 4 campos de acción son los que nos hemos propuesto, siendo los 2 primeros los urgentes que hay que atender de manera inmediata. Usted nos dice, nos ha explicado, Roque Sevilla, en esta mañana, que se ha constituido un fideicomiso para la administración de esos recursos, que esos recursos estarán auditados, auditados celosamente para un manejo adecuado. Hablamos de 20 millones, que es el ideal, se han recaudado 6 millones en este momento. Pero alguna gente que nos escribe dice, bueno, esa es una contribución interesante, válida, pero ¿qué más podría hacer el sector empresarial? Y por ejemplo, un oyente dice que los empresarios podrían contribuir, quienes más ganan, pagando más impuestos, o tal vez esa podría ser una contribución mucho más efectiva en algún momento para enfrentar la situación económica. Y también nos dicen que los empresarios podrían aportar mucho más no despidiendo trabajadores. Y hay una polémica en estas horas porque resulta que se ha conocido que hay empresas que llegado el 31 de marzo desvincularon trabajadores en medio de la emergencia sanitaria. ¿Cómo mira usted estos comentarios de algunos oyentes, economista Sevilla? Bueno, son comentarios que yo respeto, pero el esfuerzo que estamos haciendo es uno específico que va más allá del pago de los impuestos. Las empresas pagamos los impuestos y eso hacemos constantemente. Lo que hay que entender también es qué va a suceder con las empresas. Muchas tienen 0 ingresos, absolutamente ni un centavo de ingreso. Y le pongo el ejemplo de un campo en que yo estoy directamente, que es el turístico. Desde el 15 de marzo no recibimos un centavo de ingreso, nada, 0, porque no hay vuelos, porque no hay turistas, están cerrados los hoteles y están cerrados todos los restaurantes, de tal manera que no hay esa actividad. El ingreso es 0, absolutamente nada. Las empresas que tienen reservas pueden mantener los empleados, porque lo último que le interesa a una empresa es despedir a los empleados, porque algún rato tiene que reiniciar el trabajo y los empleados que tiene son sumamente valiosos porque han sido entrenados, son gente capaz, de enorme confianza para las empresas y por tanto no hay cómo despedirles así nomás. Además, el costo del despido también hay que sacar de algún lado. Es alto. La banca está restringida en los préstamos, o sea, la situación es realmente dramática. Y entonces, más bien yo valoro muchísimo que en esas circunstancias, a este momento ya hemos levantado $6 millones, que mucho ha salido directo del bolsillo de las personas para aportar, porque las empresas están pasando una situación sumamente difícil. Usted ahí señala justamente el hecho de que en las últimas 2 semanas, esta es la tercera semana que iniciamos de aislamiento domiciliario y de suspensión de la jornada laboral presencial, o sea, no hay actividad productiva, el 70% del aparato productivo, según las cifras del gobierno, está paralizado, es una situación complicada. En medio de eso, ¿es posible esta proyección de $20 millones con todo este escenario, llegar a esa proyección, a ese ideal de $20 millones, economista Sevilla? Bueno, es un objetivo que me he trazado y estoy en eso, estoy luchando y estamos en eso, trabajando de manera muy seria y responsable. Así que todos ayúdenme a lograr llegar a esa cifra, porque creo que tenemos que ser solidarios. Yo invito a las personas que están escuchándonos o viéndonos
que, no sé, pues el dinero que iban a emplear para ir al cine, que ahora no hay cómo ir, o a tomarse una cervecita, o salir de paseo con la familia, pues eso no lo van a gastar, y que ese aporte lo puedan hacer a través del canal que he mencionado, www, porque eso va a llegar a la gente que más lo necesita. Así que yo, de la manera más encarecida, pido que nos ayuden a ese esfuerzo. Vamos a manejarlo con la máxima honestidad y con la máxima seriedad. Estamos dialogando con el economista Roque Sevilla, empresario, exalcalde metropolitano de Quito, quien nos habla sobre esta iniciativa que está impulsando el sector privado. ¿Por qué 20 millones? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 30? Es decir, ¿qué cálculo hizo usted para llegar a ese ideal de 20 millones, economista? Se me ocurrió 20 millones porque me pareció una cifra importante. Ya. No tengo Pero no hay una corrida, digamos, que vamos a necesitar 20 para llegar a tal sector. O sea, no es que lo hizo una proyección inicial. No, pues simple y llanamente me pongo esa meta y a ver cuánto logro. Este es el objetivo. Podía haber puesto 10 o puesto 50. Claro, por eso la pregunta. Era simple y llanamente poner la vara lo suficientemente alto como para hacer un esfuerzo muy grande, y en eso estamos, porque no es fácil en estas circunstancias buscar 20 millones de dólares. Ya hemos conseguido 6 en 5 días. Esto es un éxito. Claro, la curva es descendiente, ya se va agotando los que están en una situación de poder aportar, y otros de manera muy sincera nos dicen no tengo cómo aportar, o solo puedo aportar una cantidad pequeña. Todo trigo es limosna, cualquier cantidad para nosotros es altamente valiosa. Economista Sevilla, después del 13 de abril, al menos con el anuncio del gobierno, podría haber una reconfiguración de estas medidas de aislamiento dependiendo de las realidades de cada provincia y de cada ciudad. No sabemos qué va a pasar, pero está claro que, por ejemplo, durante todo abril no va a haber clases en los establecimientos educativos. Seguramente se va a regular el retorno al trabajo, decía la ministra de Gobierno hace 2 días en una entrevista con Teleamazonas, que habrá que regularlo para que no todos regresen al mismo tiempo. Me imagino yo que se va a continuar en la medida de lo que se pueda con el denominado teletrabajo, sobre todo en los temas administrativos, y que no requieran necesariamente la presencia del personal, para, por ejemplo, bajar el tema del tráfico, la presencia o el uso del transporte público. Pero para esto van a tener que pasar varios meses, decía la ministra de Gobierno. ¿Cómo proyecta usted los siguientes meses para el Ecuador? Porque está claro que estamos hoy en una situación muy compleja asociada a esta emergencia sanitaria. Pero ¿cómo salimos de esta? Desde su óptica, su experiencia como empresario, ¿cómo salimos de esta, economista? Yo le veo muy compleja la situación productiva, y le doy las siguientes razones. Hay solo unos pocos sectores que todavía están activos: el sector de alimentos, el sector de salud, el sector financiero parcialmente. Todas las otras actividades están paralizadas. Hay algunas industrias que están funcionando, otras no pueden funcionar, simplemente no pueden llegar al lugar de trabajo, no reciben la materia prima, no pueden entregar el producto terminado por la limitación en la movilidad. Pero hay algo más: las materias primas que hay que traer del exterior prácticamente es imposible, porque no funcionan los puertos y están cerrados prácticamente los vuelos. Entonces, aquí tenemos una paralización dramática, y lo que vamos a tener es una recuperación muy lenta, me parece, y recién yo calculo que alrededor de septiembre podremos ver que comienza otra vez a funcionar el sistema. Entre otras cosas porque ya habremos pasado las 2 olas de contagio, y la gran mayoría de los ecuatorianos habrán adquirido el virus. Se calcula que de los 17 millones, 11 millones se van a contagiar. Solo 100,000 van a tener señales de la enfermedad, y 40,000 van a ser hospitalizados, 5,000 van a necesitar unidades de cuidados intensivos. Estas son las proyecciones que técnicamente se nos ha comunicado va probablemente a pasar. Cuando los 11 millones estén ya vacunados de manera natural, podrá comenzar a moverse la economía. Pero esto nos va a tomar entre
alrededor de 4 meses. Poco a poco se va a ir integrando la gente al trabajo, pero va a ser una cosa lenta. Y por ejemplo, en uno de los sectores en los cuales usted se desenvuelve, el sector turístico, por ejemplo, allí la afectación va a ser todavía más fuerte. Claro, ahí vamos a tener más demora. La situación es complicadísima porque le pongo el ejemplo de los viajeros ingleses o norteamericanos que recién han puesto las medidas de aislamiento y de manera parcial. ¿Qué quiere decir eso? Que los potenciales clientes que van a venir de esos dos países, que es el mayor flujo que recibe el Ecuador, todavía se van a demorar porque no van a viajar sino cuando ya se les permita viajar y cuando existan los vuelos y cuando ellos también estén vacunados, ya sea de manera natural o con la existencia de una vacuna. El rato que haya la vacuna, pues ahí se habrá superado el problema. Pero todos sabemos que se está hablando de un plazo entre 6 meses y 1 año. Entonces, el turismo se va a demorar muchísimo tiempo en recuperarse. Roque Sevilla, además, es una persona que muy cercana a lo que tiene que ver con la preservación, la conservación del archipiélago de Galápagos. La semana anterior, Roque Sevilla en su cuenta Twitter escribió lo siguiente: hoy completé el trámite para la importación desde Corea del laboratorio de coronavirus que he aportado para Galápagos. Incluye 2,000 pruebas sin costo para los más pobres. Espero que llegue rápido. Invito a otros empresarios que se sumen a este esfuerzo. Voy por la primera parte. ¿Cuándo llega ese laboratorio a Galápagos? El gran lío que he tenido de nuevo, y esto era lo que le estaba comentando, es el vuelo respectivo. Hace pocos minutos me dicen que probablemente el martes embarquen. Está el equipo listo desde hace 1 semana y media para embarcar desde Seúl y no hay vuelos que nos puedan traer acá al Ecuador. Y este va a ser un problema muy grave, entre otras cosas, de todas las organizaciones que están tratando de importar equipamiento del exterior. Por eso me parece importante tratar de por ejemplo, los respiradores que se puedan construir aquí en el Ecuador. No sé cuán eficientes sean, pero no vamos a poder con facilidad importar cosas del exterior porque físicamente no hay vuelos que estén aterrizando o llegando ya sea al aeropuerto de Quito o de Guayaquil. Bueno, estaríamos entonces expectantes que sea la próxima semana que finalmente lo embarquen. 2,000 pruebas sin costo, eso también para Galápagos. Sí, para Galápagos. Las 2,000 pruebas. Y usted hizo una invitación pública a los empresarios a que hagan esfuerzos similares. ¿Se han sumado amigos suyos, colegas suyos del empresariado con iniciativas similares? Bueno, los 6 millones que le estoy mencionando es de mis colegas empresarios que han llegado a esos 6 millones, así que es realmente una cifra impresionante, importante, la que hemos recibido en 5 días. Correcto. Economista, gracias por el tiempo y por la gentileza. En realidad hay que valorar los esfuerzos que también está haciendo un segmento del sector empresarial dentro de lo que cabe. En realidad es muy importante conocer de esas iniciativas y también de la contribución. Por ejemplo, esta importación de un equipo frente a la coyuntura para las Islas Galápagos, creo yo que es un aporte muy valioso. Gracias, economista, por el tiempo, y que tenga un buen día. Gracias a usted. Gusto en verle a Roque Sevilla, exalcalde metropolitano de Quito, empresario, hablándonos sobre estas iniciativas que también están allí para el debate público y para el análisis. 7 de la mañana con 33 minutos en A Primera Hora.